Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de columna. Hoy día vamos a ver lo más básico, allá las relaciones que existen entre el cuerpo humano y la columna en general. Bien, pasando ya a la clase, vamos ya, vamos a ver hoy día anatomía, biomecánica y relaciones. En anatomía, que es importante que vean, es que recuerden que los segmentos corporales en los cuales nosotros nos estamos moviendo, o sea, los huesos, tienen distintas formas, primero porque tienen relaciones con tu musculatura, ligamentos y discos, ¿ya? Y las costillas. Y también la descarga de peso. Teniendo en cuenta todas esas variables, nosotros vamos a encontrar que tienen distintas formas. Y esta forma nos indica eso, sus relaciones y qué es lo que hacen. Mientras que una vértebra cervical se encarga del movimiento, una vértebra lumbar se va a encargar de sostener peso, mientras que una vértebra dorsal la que nos va a ayudar a mantener nuestra parrilla costal en su lugar y contener en este caso a los pulmones. ¿Ok? Un poquito más adelante me voy a adelantar, pero en este caso las facetas también nos van a indicar el nivel de movimiento y para dónde se va a mover la vértebra. Con respecto a la biología, yo no voy a hacer un repaso de toda la musculatura, sino que voy a hacer un repaso de la musculatura más importante según la clínica. ¿Bien? ¿Por qué la clínica? Porque en este caso la musculatura profunda y más cercana al punto axial, o sea, al punto medio de la columna, va a tener más mecanoceptores y va a tener más relaciones con los nervios asociados a los que estén cercanos al núcleo, al disco intervertebral y en este caso con los nervios simpáticos y su entorno, ya para no darle más vueltas tampoco. Entonces, en este caso, la musculatura, la miología profunda, los multífidos y los rotadores se encargan de rotar e inclinar al mismo lado las vértebras, ¿bien? Mientras que los interespinosos, los intertransversos y los interespinosos forman parte ya de hacer solamente una función, o extender, que son los interespinosos, o inclinar al mismo lado los intertransversos, ¿bien? Otra musculatura que va muy intrínsecamente con el desarrollo más axial, o sea, más cercano a la columna, son los semiespinosos dorsales y semiespinosos de la cabeza. Todas estas musculaturas son extensoras, ¿ya? Y estas musculaturas extensoras son las que primero se activan cuando nosotros hacemos extensión de columna desde prono, ¿bien? Entonces, por lo tanto, nos entregan mucha información de cómo está nuestra postura, porque son músculos tónicos, y son más relacionados a lo que es propioceptividad en general en extensión. Ya, con esta musculatura nos estamos yendo un poquito más hacia lo lateral, ¿bien? O sea, significa que tienen menos propiocepción y ya se anclan en otras partes del cuerpo humano, que en este caso son las costillas y se en el sacro o en la pelvis, ¿bien? En el ilíaco. Eso significa que tienen otras palancas y tienen otras funciones, no solamente inclinar y rotar, sino que además incluyen otros segmentos corporales. Entonces, si nosotros pedimos que tal vez inclinemos la pelvis hacia arriba, estaremos activando no solamente el longuísimo, sino que el espinoso, en este caso, no solamente el longuísimo, sino que también tal vez el, el cuadrado lumbar, ¿bien? El dorsal ancho. Entonces significa que esta musculatura ya es menos axial, o sea, está menos cerca de la columna. Tienes menos propioceptores, en este caso menos conceptores relacionados a postura, pero siguen siendo tónicos, o sea, que sostienen postura. Ya, yo sé que voy un poco rápido, pero lo importante es que se vayan quedando siempre con el tema clínico, ¿ok? Ustedes después en las referencias verán qué tanta importancia le van a dar a cada una de esas cosas, pero lo importante es que tengan siempre autores en los cuales basar su contexto clínico. Esta musculatura, que son en este caso el diafragma, el transverso del abdomen, el multífido y el suelo pélvico, son los que más tienen íntimo contacto con las vísceras. Eso significa que son el contacto superior, el contacto anterior y posterior y lateral, el contacto posterior relacionado a postura y carga de peso, y la cantidad de peso que tienen las vísceras hacia el suelo pélvico. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene esto? Si nosotros tenemos una persona que tiene una artrosis abdominal muy grande y tiene mucho peso, el diafragma no alcanza a bajar y a tomar una inspiración grande. Bien, primera implicación. Segundo, el transverso del abdomen, al tener poco tono, puede llevar a tener diástasis entre las musculaturas. Eso significa que la fascia que recubre entre cada músculo y músculo se empieza a separar. Y esta implicancia significa que empiezan a aparecer estas famosas hernias inguinales, hernias abdominales o hernias umbilicales. Los multífidos, al sostener tanto peso, esta musculatura paravertebral se empieza a fatigar en el tiempo, a pesar de ser tónica.
y al fatigarse empieza a ocupar otra musculatura adyacente. En este caso volvemos arriba, al músculo longuísimo, iliocostal, interespinoso. Bien. Si nosotros encontramos que la persona tiene, siempre es el peso, en realidad es el gran ejemplo para todo esto, es que si tiene mucho peso, recordemos la gravedad cae, y si nosotros no tenemos un piso pélvico potente, o por lo menos que se active de manera correcta, probablemente tengamos un usuario con disfunciones sexuales, disfunciones en micción, para mencionar algunas. Bien, entonces si nosotros tenemos este control de esta musculatura, podríamos tener un beneficio implícito en la condición del usuario. Bien, la tosis abdominal, postura, fatiga, ¿ok? Dentro de la musculatura ya más externa, que tiene más relación con miembro superior, en este caso es el dorsal ancho. El dorsal ancho, ¿qué es lo que nos indica? Que si el usuario, ustedes ya descartaron todos los problemas de hombro, que no tienen relación con el manguito rotador de por sí, pero el hombro no deja extender, probablemente, o en la clínica, aquí los puedo ayudar, puede ser el bíceps femoral, o sea, el bíceps braquial, o va a ser el dorsal ancho. Si el dorsal ancho hay un test súper simple, que en este caso es simplemente hacer esto, agarrarse de la silla y que se levante. Si la persona no se levanta, el dorsal ancho es el que no genera tanta función como correspondería. Entonces, vamos intentando ya sumar un poquito de relaciones en descartar cuando ya no quedan muchas cosas por hacer. ¿Ok? Vámonos a la biomecánica. En la columna nos encontramos con 11 tipos de articulaciones y dentro de ellas entendemos que estas articulaciones dan movimiento o poco movimiento o ningún movimiento. Y dependiendo de eso pueden ser fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Las más importantes son las cartilaginosas, que son derivadas de los discos intervertebrales, y las sinoviales, que son las facetas. Bien, si es sinovia significa que tiene líquido sinovial y un movimiento. Bien. Las más conocidas, y en realidad para que sepan dónde están las articulaciones atlanto-occipitales, que son las que están con cráneo y atlas. Después tenemos articulaciones atlanto-axoides, que son atlas-axis. Las articulaciones juncovertebrales son relacionadas a las que tocan el cuerpo con el cuerpo superior de la vértebra cervical, derivado porque el disco es más pequeño y obviamente tienen más contacto. Las cigoproficiarias son relacionadas a las facetas articulares, que en este caso, si se fijan, están en 45 grados, y las articulaciones intervertebrales, bien, que son entre discos y cuerpos vertebrales. Como bien decíamos en un principio, la disposición que tengan estas facetas va a determinar el movimiento que tengan. Bien, en este caso lo cervical, ¿qué es lo que quiere hacer? Es inclinar hacia el lado. O sea, eso significa que hace esto. Y por lo tanto puede rotar más. Mientras que las dorsales igual rotan y menos, mientras que las lumbares no rotan porque tienen las facetas en 90 grados. Entonces su función no es hacer esto, sino que es deslizarse una sobre la otra, buscando flexo-extensión. Ahí les dejo un recordatorio con respecto a los ROM generales. Punjabi, y me parece, yo creo que este es el cuadro genial que tiene el cuerpo humano, en el cual indica cuáles son los límites de movimiento por segmento, C0, C1, C2, C3 y así hacia abajo. Y aquí donde aparece cervical, torácico y lumbar, las relaciones combinadas en flexo-extensión, las relaciones combinadas en inclinación y las relaciones combinadas en rotación. Entonces, si nos vemos aquí y realmente me preguntan, profe, ¿qué pasa por esto? ¿Por qué tiene esta separación? Es porque el cuadro, si no, sería más grande. Si llegáramos a los 40 grados, ¿cómo parece? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y saldría de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Hace un paralelo, hace un pequeño escaño y deja claro que se supera el cuadro y se omite esos rangos, porque llega hasta 40. Bien, y así. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿quién rota más? Ustedes me van a decir C0, C1. Bien, y así. Entonces, ahí va la pregunta y tienen que recordar esto en su movimiento general. Ahora, piensen en esto. Si suman cada uno de estos movimientos, nosotros vamos a hacer una flexo-extensión muy grande de cuello, como también una flexo-extensión muy grande de columna lumbar, pero no así de columna torácica. Y así pueden sacar relaciones de todo el cuerpo y ahí van a salir hartas preguntas de prueba. Punjabi, hoy partió la lluvia. Punjabi, ¿qué es lo que mencionaba? Que nosotros existe una zona neutra. Esta zona neutra es el punto en el que se encuentra nuestra articulación, esto como el punto dulce en la fotografía. ¿Qué nos dice? Que si nuestro cuerpo tiene una zona en la cual se puede desplazar, me voy aquí al lado, tiene una zona de movimiento, un rango de movimiento, y nosotros tenemos una zona neutra en la cual no genera ni flexo, ni extensión, ni rotación, ni inclinación, que es un rango normal, nosotros podemos tener
cierto desplazamiento hacia flexión y extensión, dependiendo del cuadro que estemos viendo, el rango de movimiento en general. Si nosotros tenemos una zona neutra muy amplia, significa que nuestra articulación probablemente sea muy inestable. Ojo, aquí hay que evitar el tema de la musculatura y el tema del control ligamentoso. Aquí simplemente es la articulación de por sí. Si nosotros tenemos una zona neutra muy grande, donde la articulación juega mucho, eso es lo que quiere decir, es más inestable. Wow, granizo, granizo. Bien, y por el contrario, si tenemos una zona neutra muy acotada, tenemos una hipomovilidad asociada al segmento. Entonces nosotros siempre tenemos que entender de que nuestra zona neutra va a ir determinada por el tipo de articulación que tenga y sus relaciones. Y ahí volvemos a buscar las relaciones. Si nosotros tenemos una zona neutra normal que tenga este segmento dentro de este ROM, flexo, extensión, el que sea, y la musculatura está espasmada por un golpe, esto se va a achicar, el ROM se va a achicar y la zona neutra va a seguir siendo la misma, pero va a tener menos ROM. Bien, ahora si la articulación de por sí es más inestable, y hago el mismo ejemplo, una articulación que tal vez sus ligamentos no mantengan la articulación en su lugar, probablemente la zona neutra aumente y sea más inestable. Bien, y así. Esto son relaciones que tiene el cuerpo entre, primero, la articulación de por sí y después los ligamentos y los músculos. Entonces Panjabi describía esta zona neutra. Y la zona neutra puede ser estable, o sea, puede ser inestable con respecto por el aumento de la zona neutra o inestable por la disminución de la misma, porque se va a poner más rígido, entre comillas. Y eso es lo que pasa cuando tenemos artrosis, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, inestabilidad es cuando tenemos síndromes ligamentarios laxos, ¿bien? Por ejemplo, cuando tenemos una hiperlaxitud, ¿bien? Hiperlaxitud miembro superior, inferior, etc. Panjabi también describía que todo esto formaba parte de un conjunto, por eso yo no quería irme tanto a ser tan específico en la diapo anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo le explicaba en este caso el subsistema pasivo, que es la zona neutra, pero también está el subsistema activo, que son la musculatura y cómo ésta responde a distintos tipos de acciones que nosotros hacemos, voluntarios o involuntarios. Y por último, el sistema de control motor, que en este caso entra todo lo que es tálamo, cerebelo, control postural, vestibular, y todo esto siempre es un sistema que va interrelacionado, o sea, no podemos generar ninguno de estos sin el otro, ¿bien? Entonces, por lo tanto, ustedes podrían sacar conclusiones, o sea, si mi sistema pasivo se encuentra bien y mi sistema activo también, descartemos, probablemente sea control motor ya en general ya sistema superior, ¿bien? Bien, y aquí ya nos vamos a lo que es relaciones. En relación nosotros vamos a ver vísceras y nervios, puente mediodural, papel del psoas ilíaco, cargas de peso en pelvis, control cefálico, efecto turgor, adaptabilidad, lesiones ascendentes y pueden ser descendentes también, depende del control cefálico, tensegrida y adaptabilidad. Todo esto que quiero mencionarles hoy día, hay muchas más teorías, pero estas son las que, a mi parecer, en pregrado son las que más a ustedes les pueden hacer un poco de sentido. Porque el otro requiere más estudio y tal vez les queden más dudas que resolución. Lo importante de esta clase hoy día sí es que tengan claras estas, para que cuando vayamos conversando, profe, ¿qué va a pasar con esto? Profe, ¿qué pasa con esto otro? ¿Cómo relacionamos esto? ¿Qué papel tiene esto por sobre esto otro? ¿Bien? Y eso es para que les quede un poquito ya para dónde va la mano del ramo también. Cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo, gracias a nuestro sistema nervioso central y periférico, tenemos el movimiento del cuerpo a través de su comunicación, no solamente es músculo esquelético, ¿ya? Sino que tenemos un sistema autónomo, que en este caso es un sistema autónomo simpático y parasimpático. En generalidad, nuestro sistema simpático y parasimpático primero inervan ciertas partes del cuerpo y generan que su función se active o se disminuya. Bien, en el caso del corazón, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y el parasimpático la aumenta. En el caso de los ojos, miosis, midriasis, mayor luz, menor luz. Si hay mayor luz, es más simpático, si hay menos luz, parasimpático, etc. Y así, nuestro cuerpo tiene un montón de relaciones del cuerpo que van relacionados a su función y disfunción. ¿Por qué disfunción? Porque si el cuerpo llega a tener algún problema somático,
Bien, es fácilmente detectable, o sea, significa que me duele un músculo porque se desgarró. Pero el cuerpo también tiene dolor visceral. Y como aparece en esta imagen, el dolor visceral tiene un mapa probable, muy parecido al miotoma. Bien, que si nosotros tenemos algún problema, por ejemplo, a ver, ¿cuál elijo? Ya, riñones. Si nosotros tenemos un problema de riñones, probablemente el mapa que sea de un riñón sea más de un lado que del otro. Bien, este es celestito. Si nosotros pensamos problemas al corazón, el problema al corazón, ¿qué es lo que nos dice? Que va a ser un lugar, en este caso rojo, y parte del miotoma S6, S7. Y así, en la parte medial de la escápula. Aquí no está descrito, pero también la parte inferior de la mandíbula izquierda. Y así, cuando nosotros tenemos dolor referido asociado a un problema visceral, tiene un mapa. Hay ciertas características que tienen, que además incluyen problemas somáticos. ¿Y eso por qué? Porque tienen la misma inervación. Si yo les digo que vuelvo al corazón, el corazón disminuyó su propiedad contráctil derivado de que tiene problemas nerviosos. Probablemente el parasimpático no esté funcionando bien y eso significa que toda esa inervación asociada, incluyendo, ¿qué cosa? El romboides por medial va a tener un punto tender. Eso significa que va a doler ese lugar al movimiento o al tocarlo va a estar más sensible, vamos a tener una hiperalgesia secundaria. ¿Por qué? Porque no va a tener una relación asociada. Bien, dolor, en este caso pérdida de fuerza en la abducción del brazo o en la aducción. Ahí puede ser cualquiera de las dos. Y un dolor asociado en el dermatoma C6, C7. Entonces, todo eso va asociado a un dolor visceral, que no solamente es que me duele el corazón, la angina de pecho, sino que puede dar otras interacciones como las que acabo de mencionar. O en el caso clínico que vimos el otro día de la señora con problemas de cálculos renales, el riñón da esta sintomatología y da dolor en el cuadrado lumbar, da dolor en las últimas costillas, bien, etcétera, y así. Vamos rápido, lo siento. Tenemos el puente miodural. Dentro de las conexiones que tiene el cuerpo, nosotros tenemos una muy especial, o por lo menos una que a mí me genera muy buen trabajo clínico, que es cuando hago inhibición suboccipital. La musculatura suboccipital forma parte de todos los oblicuos, en este caso músculo recto posterior de la cabeza, músculo posterior mayor de la cabeza, oblicuo superior de la cabeza, músculos interespinales, músculo oblicuo inferior de la cabeza, etc. Toda esta relación de la musculatura suboccipital, en este caso de la musculatura recto posterior mayor, tiene una fascia que acompaña este músculo a la dura madre. Eso significa que si el músculo se contractura, va a estar traccionando la dura madre y generando dolor. En este caso se puede confundir con una cefalea, con una migraña, se puede confundir con una neuralgia de Arnold, pero en realidad, ¿qué es lo que necesitamos? Es disminuir la tensión en la musculatura suboccipital. La musculatura suboccipital está llena de mecanoceptores. ¿Por qué? Porque se encarga de mantener la cabeza en posición vertical, ¿bien? Y vertical al suelo. Eso es lo importante. Ustedes no se van a encontrar nunca con un usuario que tenga la cabeza de lado, excepto si tiene problemas neurológicos de primera motoneurona, así de lado. ¿Por qué? Porque lo que intenta el cuerpo siempre es estar en línea media y perpendicular al suelo. Entonces, ¿quién se va a adaptar? Se va a adaptar el cuerpo hacia abajo. Y eso se llaman síndromes descendentes derivados de que la cabeza, por querer estar vertical al suelo, perpendicular al suelo, se va a empezar a adaptar o el hombro o las costillas para que la cabeza quede lo más recta posible. También aquí nos sumamos con el sistema vestibular. El sistema vestibular a través de los otolitos nos dice que tenemos que mantener una horizontalidad respecto a la gravedad, o sea, contra el suelo. ¿Bien? Entonces, si nosotros encontramos que tenemos un problema suboccipital por una contractura de esta zona, probablemente esos síntomas sean los que antes mencioné. ¿Bien? También, y además, esto es algo aparte, el nervio vago sale por el agujero rosado posterior de la cabeza. Y eso significa que sus salidas pasan por la musculatura suboccipital. Entonces, si nosotros además tenemos una contractura de esto, probablemente la somatización de la contractura y la compresión del nervio vago va a generar problemas en qué? Dolores de guata que no tienen sentido, estreñimiento,
Para un deportista de alto rendimiento le puede significar que no logre su máxima capacidad de frecuencia cardíaca máxima, bien, etcétera. Tenemos muchas implicancias que quizás clínicamente son detectables, pero en algún momento son muy cuestionadas porque se tiene que hilar bastante fino, bien. Entonces, para eso existe una maniobra que es la inhibición suboccipital, que les puede ayudar mucho para mejorar esta sintomatología del cuerpo en el cuerpo humano, bien, con su usuario. El papel del psoas ilíaco. El psoas ilíaco son tres músculos, psoas mayor, psoas menor y el ilíaco, que parten en su mayoría en las últimas 5 vértebras en sus procesos transversos, ¿bien? De L1 a L5 y se insertan en el tubérculo menor del fémur. Y esto hace que haga rotación, abducción, flexión profunda, ¿bien? Ya, perfecto. Todo eso es con respecto a la musculatura en general. Pero ¿qué significa si tenemos un psoas ilíaco acortado? Probablemente nos encontremos de que esté tirando hacia adelante. ¿Y qué significa? Primero, que nos cuesta hacer una extensión de fémur. Segundo, que se lleve hacia adelante las vértebras lumbares. También podemos encontrarnos con una rectificación, como aparece en la imagen, si está distendido. Eso significa que si no hay una contracción como debiera del psoas ilíaco, probablemente nos encontremos con una zona hipomóvil o una zona plana en la zona posterior cuando hagamos el test de Adam. Bien, todas estas relaciones que tienen que ver con los dimes y diretes o quién tira para arriba o para abajo dependen mucho de la pelvis y el glúteo mayor. Entonces, si ustedes se encuentran con una zona rectificada, probablemente nos encontremos con una debilidad del psoas ilíaco. Bien, y así, bien, aunque a veces no tiene relación, pero también es importante recordar lo que conversábamos arriba, el tema de las relaciones con las vísceras. A veces se puede confundir un problema de uréter, bien, un problema urinario. ¿Por qué? Porque tiene relación con el riñón y con la salida del uréter y la uretra. Entonces, y de hecho, más encima, el uréter baja por la misma caída de ahí. El riñón está ahí y baja por este lado. Entonces se puede confundir con un problema de infección urinaria o una contractura del psoas ilíaco. Ahora, ustedes en la bibliografía de kinesiología en general van a pillar libros y libros del psoas ilíaco, como también van a pillar muchos detractores del psoas ilíaco. Lo importante es que entiendan que el psoas ilíaco no se puede palpar, es muy difícil. Por ahí les voy a pasar un meme interesante que donde colocaban puras vienesas, longaniza entre comillas, y pasaba la mano del terapeuta y lograba tocar el psoas ilíaco. Bien, es más o menos así lo que quiero que entiendan, ojalá puedan comprenderlo. Pero recuerden su interacción. El psoas ilíaco, ¿qué es lo que hace? Regenera la rectificación lumbar y genera la flexión de cadera, que podemos encontrar debilitado o podemos encontrar con mayor fuerza. De hecho, eso es fácilmente evaluable. Y su interacción con el glúteo máximo. ¿Bien? Las cargas de peso biomecánica nosotros las podemos ver netamente en las caderas. Nosotros podemos, cuando hacemos análisis postural, podemos ver si encontramos una pierna corta o una pierna larga. ¿Ya? Esto es simplemente midiendo el miembro inferior. Puede pasar, o en mi caso, yo me fracturé en tallo verde en la fíbula y tuve un yeso con un taco gigante, justo en mi periodo de crecimiento. Entonces significa que tengo 1,5 centímetros menos de pierna, de derecha. Entonces, por lo tanto, voy a tener una cadera más arriba, y esa cadera más arriba, ¿qué es lo que va a implicar? Que el cuerpo va a querer compensar con una escoliosis, y obviamente, como ya les dije, la cabeza va a querer estar vertical al suelo. Entonces, me vas a encontrar con probablemente una dismetría del miembro inferior de pie, en la cual va a tener una implicancia en la cadera, en la columna lumbar, con una pequeña escoliosis al lado contrario, y la cabeza vertical. Bien, eso es lo que probablemente nosotros veamos en análisis posturales. Y recordar siempre que el miembro inferior sí va a tener una relación en columna, derivado que las cargas van hacia arriba y hacia abajo a través de la pelvis. Bien, creo que me adelanté un poquito con el tema del control cérvico-craneal, pero la gracia es que desde el tercer mes de vida, cuando ya tenemos control craneal y podemos mantener la cabeza en el espacio, el cuerpo se adapta a ello. O sea, recuerden los giros. Si gira el cuerpo, gira cabeza. Si gira cabeza, gira cuerpo. Volvemos un poquito a lo que es neuroinfantil, ¿ya? Pero eso es lo importante. Si la cabeza, por un tema imperativo de desarrollo del ser humano, debe estar vertical, el resto para abajo se va a adaptar,
¿Por qué? Porque la cabeza tiene que estar siempre vertical. Bien, entonces por eso aparece este monito en el cual si nosotros llegáramos a tener un problema, no sé, en el astrágalo que se cayó, va a tener una rotación interna de tibia, rotación interna de fémur, va a caer la pelvis al mismo lado y vamos a generar una escoliosis. Vamos a intentarlo compensando con los hombros al lado contrario para el tema del peso. Ojo, esto es solo óseo, ¿bien? Son compensaciones relacionadas a la caída del astrágalo, ¿bien? Y así. Lesiones ascendentes. Yo creo que ya me están entendiendo un poquito todo lo que quiero llevarlo. Las lesiones ascendentes, la pronación del pie, o sea, se cae el arco plantar, rota interna rodilla, rota interna fémur, cae la pelvis, hay una hiperlordosis lumbar, probablemente con una pequeña escoliosis, bien, y empezamos con problemas facetarios de un lado, asociado a simplemente a que se nos cayó la pronación del pie. ¿Cuándo tiene relevancia estos síndromes que se llaman síndromes ascendentes? Cuando nosotros estamos rehabilitando a un usuario y nos damos cuenta que tiene una predominancia en su trabajo de colocarse de cierta manera, o pisa más con un lado, o nos damos cuenta en su calzado de que tiene más gastado un lado que el otro. Clínicamente, ¿qué otras más intervenciones podríamos ver que tiene una lesión ascendente, que tiene columna? Dismetría, ya que tengo un miembro inferior más corto, por el mismo caso. Bien, y así podemos encontrarnos con lesiones ascendentes. También descendentes, derivados de lo mismo, del control craneal, pobre desarrollo de costilla, pobre desarrollo de musculatura dorsal, etcétera. Podemos encontrarnos que desde arriba también puede haber una dismetría hacia abajo y generar problemas posturales. Ahora, quiero que se queden con eso. No es que sea tan importante, sino que son relaciones del cuerpo y cómo uno afecta al otro, ¿ya? De hecho, si ustedes tienen alguna oportunidad de ver el Europié, donde está en KineXpert, es súper interesante porque hacen una evaluación biomecánica en marcha y estático y te dan plantillas estáticas dinámicas. Y depende de qué tipo de pisada tengas, te van diciendo tu disfunción de musculatura relacionada al pie. Tibia al anterior, tibia al posterior, fascia plantar, musculatura pedia, etc. Y tu tipo de caminar, si te inclinas hacia adelante, te vas hacia atrás, y ahí también te dicen qué musculatura más ocupa. Es muy interesante la evaluación biomecánica y probablemente sea una lesión ascendente a las que tengan relación al pie. ¿Bien? Por eso el pie es súper importante también. Efecto Trugar. Damos un poquito la vuelta ahí, volvemos a lo que es visceral. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos distintas presiones en el cuerpo, intratorácicas, intracraneales, intraabdominales. Ya, se las voy a mencionar. Cráneo tiene 8 centímetros de agua, positivo. El tórax menos 5 centímetros de agua, eso significa que va para adentro cuando chupamos un globo, ¿ya? Si chupamos un dedo, ¿ya? Y la parte alta del abdomen va hacia afuera, o sea, empuja hacia afuera. Después tenemos el abdomen medio, empuja hacia afuera. El abdomen de abajo, 15, empuja hacia afuera. Y la pelvis empuja más para afuera. ¿Qué nos dice esto? Que el abdomen con las presiones intrínsecas intenta ocupar la mayor cantidad de espacio posible. ¿Por qué? Porque las presiones de adentro son mayores que las de afuera. Entonces, por lo tanto, cada vez que ustedes tengan disminución de tono abdominal, ¿qué es lo que pasa? Las vísceras intentan ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Y por eso tenemos nuestra intrínseca problema del ser humano que se nos salga la guatita para afuera. ¿Bien? Gran ejemplo. La guatita delantal que tienen las parturientas las primeras veces. Bien, una guatita muy grande para afuera después del parto y que intenta ocupar todo eso sin control muscular porque no hay, está inhibido. Bien, pero está inhibido por un tema de que estuvo mucho tiempo con la guatita estirada y ya no hay nada dentro en el útero. Entonces queda hacia afuera. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Si no se controla un control abdominal apropiado, va a quedar hacia afuera y las vísceras van a empezar a salir y a ocupar todo ese espacio. Bien, etcétera. Y podemos encontrarnos con eso muchas veces, incluso con nuestros propios parientes. Si empezamos a evaluar, vamos a darnos cuenta que no tienen un control abdominal, bien, mínimo, etcétera. Y ahí volvemos al tema de las hernias abdominales, umbilicales y inguinales. ¿Por qué? Porque el efecto Turgor empuja para todos lados, porque tiene gran presión hacia afuera, y si no hay control muscular, va a seguir saliendo hacia afuera. ¿Ven? Y ahí todos los síndromes, piso pélvico, hernias, compresiones de hiato,
aumento de, y este lado no me voy para otro lado, ¿ah? Pero no hay que jugar, sino que es lo que yo he estudiado en realidad, problemas viscerales asociados a incontinencia, disculpen, a acidez estomacal, que nos vamos a encontrar también con estreñimiento, que nos vamos a encontrar eso en general, ¿ya? Para no abrumarnos. Entonces el efecto Turgor existe y tenemos que controlarlo y tenemos ejercicio para eso. Hollowing, bracing, hipopresivos, tenemos control, esos son los tres más conocidos, ¿bien? Ya, aquí yo me voy a un lado súper interesante, que es el lado arquitectónico del cuerpo humano y que habla de que existe una teoría que hizo el arquitecto Tom Flemons y decía de que el cuerpo, a través de las tensiones que tiene, no es que esté soportado por los huesos, sino que los huesos forman parte de un sistema en el que el sistema tensil y que hace que esto se mantenga erecto y en su posición de pie, no es la compresión de cada hueso, sino que es los ligamentos y la musculatura que acompañan. Y eso es lo que tiende a hacer esta imagen. Bien, es un sistema dinámico de tensiones relacionadas para mantener la postura. Bien, y eso es lo que intenta decir. Entonces, si nosotros tenemos un ligamento que probablemente, voy a tirar un ejemplo así muy random, un ligamento que tenga esté roto, entonces se nos rompió la tensibilidad de ese lado, bien, pero el resto sigue tenso, bien, no se cayó la pirámide. Y eso es porque la misma tensión de esos ligamentos dan funcionalidad a otros. Ya, profe, pucha, céntrese un poquito, profe, ya. Lo sé, me estoy yendo a un lado muy interesante, pero que probablemente ustedes en su mente logren hacer como un diagnóstico diferencial, que también los quiero llevar mucho a ese lado, ¿ya? El aquino no es solamente músculo esquelético, sino que es su relación con el cuerpo. Entonces, si nosotros pensamos que se rompió un cable de aquí, ¿quién va a tener más función? El otro cable de allá. Y así, por ese lado los quiero llevar, ¿bien? Y ya terminando, nos encontramos con el tema de la adaptabilidad. Que esto es lo que generalmente la quines intenta describir muy bien, que el cuerpo es un cuerpo robusto, que soporta cargas y que es capaz de adaptarse. Entonces, si yo antes hablé de dismetrías, si yo antes hablé de disfunciones tensebriles porque se rompió un ligamento, el cuerpo se va a adaptar. Ahora, el cuerpo se puede adaptar para bien o para mal, dependiendo de qué es lo que haga. Partamos con el primer ejemplo. ¿Se va a adaptar una persona que tenga una pérdida del supraespinoso o se rompió parte del supraespinoso con 80 años y no quiere moverse? El cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar este síndrome de hipomóviles que ya estamos viendo, simpaticotonía, pérdida de la vascularización y pérdida del movimiento fisiológico. Que no es lo mismo una persona que se rompió el mismo supraespinoso con 40 años, probablemente esté en periodo de trabajo, necesite trabajar y quiera rehabilitarse y se mueve solo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a intentar rehabilitarse, ojo, en su contexto, en el movimiento que él hace. Y ahí es donde entramos nosotros, donde nuestro trabajo terapéutico es generar que esa adaptabilidad del cuerpo, que nosotros ya sabemos que se mejore el cuerpo, sea de la mejor manera posible, evitando eh, contraindicaciones, efectos adversos y todo lo que ustedes ya manejan entre agentes físicos, columna y músculo. Bien, entonces la adaptabilidad va en favor de la función y de cómo se logra esta rehabilitación. Y esto es lo que dice Maureira, que todos estos conceptos entre la microestructura y la macroestructura van muy interrelacionados hasta llegar hasta el ser social, o sea, cómo me comporto yo como ser humano dentro de mi disfunción. Y obviamente si tengo un equilibrio entre todos estos componentes vamos a llegar a una función ideal. ¿Bien? Ahora, ¿cómo dice igual Maureira el tema de la expresión de movimiento? Nosotros tenemos un gráfico cartesiano en el cual tenemos restricción de movimiento, y aquí tenemos más función, disfunción. La ideal es que nosotros nos encontremos siempre en el cuadrante superior derecho, encontrando que el mayor bienestar que podemos encontrar dentro de nuestra funcionalidad va a ser en este cuadrante. Mientras que probablemente una menor restricción de movimiento determina que sí, puedo hacer mi función, pero con restricción de movimiento y probablemente con una mala adaptación. Entonces nosotros buscamos siempre este primer cuadro cuando nosotros hacemos rehabilitación con el usuario. Suena bonito, pero ahí está la gracia de la rehabilitación. El cuerpo se cura, perfecto, pero nosotros sabemos las normas de curación, sabemos para dónde ir, cuándo es un ligamento, cuándo es un músculo, cuándo es un nervio, cuando entendemos que
más ligado a la restricción por quisiofobia, por catastrofismo, también sabemos, entonces podemos llevarlo muy fácilmente a este lado de la rehabilitación. Y esa es la gran clave que yo les quería hacer para esta clase. Entonces, por ende, conclusiones, el cuerpo humano, a pesar de estar dividido para su estudio en sistemas, sigue siendo un ente que trabaja de manera sinérgica con todo ello. ¿Bien? Por lo tanto, es imperativo que nuestra mirada no solo pase a ser biopsicosocial, sino también de que el cuerpo es uno solo, no es músculo esquelético, no es visceral, no es tanto, sino que es una relación de ellos. Y sus relaciones pueden dar opciones terapéuticas, más allá de un simple diagnóstico médico, como siempre pasa, lumbalgia. Bien, la lumbalgia nos determina que es un dolor en lo lumbar, nada más. Pero ¿qué relación tiene eso con el cuerpo humano? Tiene que ver el cuadrado lumbar, tendrá que ver el multífido, tendrá que ver el longuísimo, el semiespinoso. Tendrá la persona un problema visceral, tendrá un problema de pelvis relacionado a su rectificación de la espalda, que la hipomovilidad va a generar esto. Bien, eso es lo que los quiero llevar. Y obviamente su posterior tratamiento kinésico, donde ustedes van a aprender a evaluar cada una de estas partes del cuerpo y ya saben algunas. Yo sé que ustedes lo saben, ahora falta llevarlo a la práctica. Y su deber es ver más allá de lo evidente cuando sea necesario y centrarse en lo importante cuando esté claro su dimensión de tratamiento. Si sabemos que es neurológico, tratemos lo neurológico y abarcando todo lo que el ser humano es biopsicosocial entero. Bien, entonces yo espero que con esta clase entiendan un poquito la forma de pensar que quiero que lleven con columna. Obviamente ya nos vamos a centrar, vamos a hacer evaluación, vamos a hacer tratamiento, pero siempre tengan pensando que tal vez no son caballos, sino son cebras. Bien, y que la relación del cuerpo también es importante. Quizás en menor importancia en general, pero ustedes en algún minuto se van a llegar a preguntar por qué mi tratamiento no es tan efectivo, por qué si hice esto pasó esto otro y no tiene nada que ver con lo que decía el libro, o porque nos fuimos muy musculoesqueléticos, o porque nos fuimos muy neuro, y así. Ojalá les haya gustado esta clase, chicos. Es muy entretenido todo esto. Y obviamente aquí están las referencias y eso, que les vaya muy bien. Disfruten esta clase, a mí me gustó mucho. Creo que con esto ya estamos a un nivel muy alto de la kine, para pregrado por supuesto. Y un abrazo grande, que les vaya bien, ¿ya? Chao, chao.